Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video. Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün están al borde de una decisión que podría cambiarlo todo. Su relación pende de un hilo tras un mensaje de Engin en redes sociales que ha encendido todas las alarmas. La familia se construye con amor, pero también se puede destruir con el silencio. Todo comenzó hace unos días cuando Engin Akyurek publicó una historia en su perfil oficial con una frase que no pasó desapercibida, Aile kolay kurulur kolay dalmas, que en español significa, la familia se forma fácil. Pero no se destruye fácilmente. Esta publicación generó un sinfín de especulaciones, especialmente porque vino justo después de que ambos dejaran de seguirse en Instagram. Según una fuente cercana a la pareja, Tuba ha estado viviendo desde hace semanas en una residencia alejada de la ciudad, acompañada solo de sus hijas. Ella necesitaba pensar, necesitaba entender si seguir con esto tenía sentido o no, afirmó esta persona. Por su parte, Engin ha sido visto solo, llegando y saliendo de su casa, evitando cualquier interacción con la prensa. El entorno más cercano ha notado el cambio. Una de las amigas de Tuba reveló, ella está cansada de que todo dependa de su esfuerzo emocional. Dice que ama a Engin, pero que no puede seguir cargando sola con la relación. La frase que más ha llamado la atención en su círculo ha sido una que repite con frecuencia en estos días, no quiero una familia que se mantenga solo con apariencia. Por otro lado, Engin ha confesado a un amigo de confianza que sigue teniendo esperanzas, todavía siento que podemos salvar esto. No estoy listo para rendirme. Pero necesito que ella me hable, que no me cierre la puerta. La comunicación entre ambos, según varias fuentes, se ha limitado a cuestiones prácticas y breves, especialmente en lo relacionado con sus compromisos laborales. El detonante del conflicto habría sido una discusión fuerte relacionada con los tiempos que ambos dedican a su carrera. Tuba, quien recientemente había aceptado un nuevo proyecto internacional, habría tomado la decisión sin consultar previamente a Engin. No se trata de control, explicó él, sino de tomar decisiones en conjunto, como una familia. Esta situación se agravó tras un evento público al que Engin asistió solo. Cuando fue preguntado por los periodistas por la ausencia de Tuba, su respuesta fue breve pero contundente, cada uno está tomando su espacio. A veces, eso también es parte del amor. Las palabras de Engin fueron interpretadas como una confirmación de que algo serio estaba ocurriendo. El público también ha reaccionado. En redes sociales, los seguidores de ambos se han dividido. Mientras algunos apoyan la decisión de Tuba de priorizar su bienestar y el de sus hijas, otros defienden a Engin, argumentando que él ha hecho todo lo posible por mantener viva la relación. Una de las señales más claras del distanciamiento fue la cancelación repentina de una entrevista conjunta que ambos habían programado con una revista internacional. El equipo de producción esperaba una portada especial con la pareja, pero tan solo 48 horas antes de la sesión, recibieron un correo en el que se cancelaba todo sin dar mayores explicaciones. Según una fuente interna, fue Tuba quien tomó la decisión final, no quiero fingir sonrisas cuando por dentro estoy rota. Este gesto fue interpretado por muchos como un acto de honestidad emocional, mientras otros lo vieron como una señal definitiva de que no hay vuelta atrás. La propia Tuba, en una reciente conversación con una estilista amiga, habría dicho, estoy cansada de fingir. Si la paz no está en casa, ¿de qué sirve todo lo demás? Pero en el otro lado, Engin aún lucha con sus emociones. Un allegado que compartió un café reciente con él aseguró que Engin se mostraba más vulnerable que nunca, no sé cómo llegamos hasta este punto. Solo quería construir algo con ella, no destruirlo.
Durante esa charla, también mencionó que ha escrito varias cartas a Tuba, pero no se ha atrevido a enviarlas. Tengo miedo de que las lea y no le importe, confesó. El entorno profesional también se ha visto afectado. En el set donde ambos trabajan, la tensión se ha vuelto evidente. Aunque no comparten escenas en este momento, la incomodidad se siente. Antes era bonito verlos juntos, se respetaban, se cuidaban. Ahora, el silencio es lo que más se escucha, comentó un miembro del equipo técnico. Una situación reciente encendió aún más la polémica. Durante una lectura de guión, Tuba pidió salir antes de tiempo, argumentando malestar. Minutos después, fue vista llorando dentro de su coche. Engin, al parecer, se acercó, pero ella no bajó la ventanilla. Él permaneció allí unos minutos y luego se fue en silencio. A pesar de todo esto, algunos allegados siguen manteniendo la esperanza de una reconciliación. Una amiga común declaró: conozco a Tuba, sé que aún no ama. Pero también sé que no va a volver si no ve cambios reales. No está buscando promesas, sino acciones. En medio de esta tormenta, lo que más sorprende es la falta de un comunicado oficial. Ninguno de los dos ha querido confirmar ni desmentir nada, lo cual solo alimenta los rumores. Y mientras tanto, sus seguidores siguen pendientes, aferrados a cualquier pista que pueda indicar una posible reconciliación. Un detalle que no pasó desapercibido fue un mensaje que Engin publicó horas después de haber eliminado todas las fotos con Tuba en su perfil: a veces, amar también es saber soltar. Pero soltar no significa olvidar. Las palabras tocaron el corazón de miles de seguidores, y muchos interpretaron que, aunque el amor sigue presente, quizás ambos están aceptando que el camino juntos podría estar llegando a su fin. Por su parte, Tuba ha mantenido silencio en redes, aunque hace unos días compartió una imagen en blanco y negro de un árbol solitario con la frase: lo que florece sin raíces, no dura. ¿Era una metáfora de su relación? Nadie lo sabe con certeza, pero los fans no tardaron en relacionarlo con la situación actual. Lo que está claro es que ambos están atravesando una etapa compleja, llena de emociones contradictorias, decisiones difíciles y silencios que dicen más que 1000 palabras. El tiempo dirá si esta pausa es solo un paréntesis en su historia o el punto final de una de las relaciones más admiradas del espectáculo. ¿Y ustedes, qué opinan, queridos seguidores? ¿Creen que aún hay esperanza para Engin y Tuba? ¿O es momento de que cada uno siga su camino? Déjenos sus comentarios abajo, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna actualización sobre esta historia que aún no ha dicho su última palabra. No olviden dejar en los comentarios su opinión sobre esta situación tan delicada. Queremos saber qué piensan ustedes. Y por supuesto, suscríbanse al canal para estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo video.